Escuchemos los siguientes textos. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma, sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna o tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a ella, encontrar el fin? Morir, dormir, nada más, y con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los 1000 choques que por naturaleza son herencia de la carne. Es un final piadosamente deseable. Morir, dormir, dormir, quizás soñar. Ahí está la dificultad. Si las lágrimas de la mujer fecundaran, nacerían víboras. Al escuchar esta frase, lo primero que se nos viene a la mente es que tuvo que ser dicha o escrita por una persona muy despiadada que practica la misoginia, es decir, una persona que siente antipatía u odio por las mujeres. Pero, en contraposición a la misoginia, también existe el término misandría, que tiene que ver con el odio o la aversión hacia los hombres, a los varones, a todo aquello que es considerado sexo masculino. Nos resulta increíble pensar que los dos textos, el monólogo de Hamlet y la frase de la mujer, fueron escritas por la misma persona, ¿sí? Por el inolvidable William Shakespeare. El tema que nos ocupa hoy es el teatro del mundo, y especialmente uno de sus máximos representantes, William Shakespeare. Durante el siglo XVI y XVII, el teatro inglés llega a su mayor esplendor en la época isabelina. Una de las características más importantes del teatro isabelino, y del de Shakespeare en particular, es la multitud de niveles en las que giran sus tramas. Lo trágico, lo cómico, lo poético, lo terreno y lo sobrenatural, lo real y lo fantástico se entremezclan en mayor o menor medida en cada una de sus obras. Las transiciones entre lo melancólico y lo activo son rápidas y frecuentemente se manifiestan a través de duelos y peleas, en escenas que debían de construir una animada coreografía, muy del gusto de la época. Se creó así un teatro más vivo, de gran colorido y de temas populares. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. La fama de poetas como Homero y Dante Alighieri, o de novelistas como León Tolstoy o Charles Dickens, ha trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca. Se han producido unas 250 películas basadas en textos de Shakespeare, lo cual demuestra la enorme influencia de la obra de este escritor. La obra más veces llevada a las pantallas ha sido Hamlet, con 61 adaptaciones al cine y 21 series de televisión entre 1907 y el año 2000. La profecía de uno de sus grandes contemporáneos, Ben Jonson, se ha cumplido. La profecía decía: Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Shakespeare nació el 23 de abril, según el calendario juliano. Estuvo casado con Anne hasta su muerte y le sobrevivieron 2 hijas, Susan y Judith. La primera se casó con el doctor John Hall. Sin embargo, ni los hijos de Susan ni los de Judith tuvieron descendencia,
por lo que no existe en la actualidad ningún descendiente vivo del escritor. Se rumoreó, sin embargo, que Shakespeare era el verdadero padre de su ahijado, el poeta y dramaturgo William Davenant. Se desconoce cuál entre todos los retratos que existen de Shakespeare es el más fiel a la imagen del escritor, ya que muchos de ellos son falsos y pintados a posteriori. La técnica dramática de Shakespeare es propia y consiste, según sus propias palabras, en representar a la naturaleza como en un espejo, mostrar a la virtud su verdadero semblante, al vicio su propia imagen, representar todos los tiempos y cada época en especial. Es reconocido por su gran capacidad inventiva, su honda penetración en el carácter de los personajes, el completo dominio de la técnica teatral, la sorprendente profundidad de su pensamiento, sus escenas de gran lirismo y la habilidad para mezclar situaciones trágicas y grotescas. Muchas de las citas y aforismos que salpican sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Y en lo personal, con el paso del tiempo, se ha especulado mucho sobre su vida, cuestionando su sexualidad, su filiación religiosa e incluso la autoría de sus obras. Casi 150 años después de su muerte, en 1616, comenzaron a surgir dudas sobre la verdadera autoría de las obras a él atribuidas. Se cuestiona que Shakespeare, un plebeyo del siglo XVI, criado en un hogar analfabeto, escribiera las geniales obras que llevan su nombre. Un comunicado argumenta que un hombre que apenas sabía leer y escribir no pudo poseer los rigurosos conocimientos legales, históricos y matemáticos que salpican las tragedias, comedias y sonetos atribuidos. Con respecto a su sexualidad, se ha sospechado la existencia de alguna o algún amante que hiciera desgraciado su matrimonio, ya que su mujer y madre de sus hijos era bastante mayor que él y se encontraba embarazada antes de la boda. Se ha seguido muy de cerca la crueldad de Shakespeare con respecto a la figura femenina en sus sonetos, y en consecuencia de la ingenuidad del hombre que cae atrapado en sus redes. Los temas de la promiscuidad, lo carnal y la falsedad de la mujer, descrita y criticada humorísticamente por el dramaturgo, son pruebas suficientes para los que parten de la base de que tendría cierta predilección por los hombres y un repudio hacia la coquetería de las damas. En todo caso, siempre mencionadas en alusión a su superficialidad e intereses materialistas. Leamos un fragmento del soneto 144 que dice así. Dos amores tengo yo de disfrute y desesperación, los cuales, como dos espíritus, aún me sugieren que el mejor ángel es un hombre blanco y derecho, y el peor espectro, una mujer de color enfermizo. Para ganarme pronto al infierno, mi mal femenino se llevó al mejor ángel de mi lado,
y corrompería a mi santo para ser un demonio, arruinando su pureza con su fétido orgullo. Se puede apreciar claramente la dura crítica shakespeariana hacia el papel de la mujer, que a primera vista parece interponerse entre el romance del dramaturgo y su mecenas. Quienes desmienten este supuesto o esta teoría lo hacen objetando que la voz poética del soneto no tiene por qué coincidir con la personalidad del autor. ¿Qué piensas tú, querido estudiante? La mayor originalidad de Shakespeare reside en la creación de sus personajes, surgiendo así los llamados personajes prototípicos. Entre ellos, el bufón, un personaje importante que da libertad de expresión y soltura. Se reconocía en él una insuficiencia mental o carencia física que le permitía decir cosas o opinar sobre cuestiones polémicas que habrían sido prohibidas en boca de otros personajes. Calibán, el maléfico. Ariel, el espíritu bueno y compasivo. Macbeth, asesino ambicioso. Ofelia, la dulce enamorada. Lear, el rey desventurado. Otelo, personificación de los celos. Yago, el traidor. Porcia, símbolo de la fidelidad. Romeo, el amante fervoroso. Hamlet, el príncipe que se finge loco a fin de vengar la muerte de su padre. La muerte de Shakespeare. Siempre se ha tendido a asociar la muerte de Shakespeare con la bebida. Murió, según los comentarios más difundidos, como resultado de una fuerte fiebre, producto de su estado de embriaguez. Al parecer, el dramaturgo se habría reunido con varios de sus colegas para festejar algunas nuevas ideas literarias. Investigaciones recientes llevadas a cabo por científicos alemanes afirman que es muy probable que el escritor inglés padeciera de cáncer. Los restos de Shakespeare fueron sepultados en el presbiterio de la Iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. El honor de ser enterrado ahí, cerca del altar mayor de la iglesia, no se debió a su prestigio como dramaturgo, sino a la compra de un diezmo de la iglesia por 440 libras, una suma muy considerable para la época. El monumento funerario de Shakespeare, erigido por su familia sobre la pared cercana a su tumba, lo muestra en actitud de escribir. Y cada año, en la conmemoración de su nacimiento, se le coloca en la mano una nueva pluma de ave. Era costumbre en esa época, cuando había necesidad de espacio para nuevas sepulturas, vaciar las antiguas y trasladar sus contenidos a un osario cercano. Tal vez temiendo que sus restos pudieran ser exhumados, según la Enciclopedia Británica, el propio Shakespeare habría compuesto el siguiente epitafio para su lápida. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. Una leyenda afirma que las obras inéditas de Shakespeare yacen con él en su tumba. Nadie se ha atrevido a comprobar la veracidad de la leyenda, tal vez por miedo a la maldición del citado epitafio.